Ok. Cualquier duda o pregunta de ustedes, inmediatamente me la hacen saber para aclararlo, ¿sí? Muy bien. Sobre el tórax podemos mencionar, ¿no?, en forma general, que está formado por la caja torácica, ¿ya? Y esta tiene parte blanda, ¿no?, parte ósea, ¿no?, el esternón, costillas, vértebras torácicas, y lo que contiene adentro, ¿no?, las cavidades torácicas. Involucra la cavidad pleural, están los pulmones, y el mediastino, ¿ya? Todo eso esa parte de la caja torácica y esas cavidades vamos a desarrollarlas ahora, ¿no? Muy bien. En cuanto a la caja torácica, pero en la parte ósea, ¿no?, tenemos que recordar, ¿no?, tanto el esternón y las costillas, ¿no? Importante, tenemos que saber que con referente a las costillas, ¿no?, estas se insertan al esternón por un cartílago, ¿ya? Y tienen la unión condrocostal condroesternal, ¿ok? Aquellas costillas que se insertan directamente al esternón son las que llamamos verdaderas, y eso es hasta el número 7, ¿ya? Hasta la séptima costilla tiene su propio cartílago y se une al esternón. Pero 8, 9 y 10 se le dice falsas o falsas. ¿Por qué? Porque sus cartílagos se unen uno solo y este al séptimo. No se unen directamente al esternón. Por eso es que se dice falsas. Y tenemos dos florales, ¿ya? Entonces, si te preguntan cuál es el arco costal, la parte inferior de la cavidad torácica pertenece al séptimo arco costal, porque es la última que se une directamente al esternón, ¿ya? La séptima costilla es la que se une directamente al esternón, ¿ya? Sobre las costillas, hay pues costillas que son pues típicas, ¿no?, del 3 al 9, con estas características, ¿no? La cabeza tiene dos carillas, ¿no? Hay una cresta interauricular, o sea, del 3 al 9 tiene estas características. El cuello presenta una tuberosidad costal, ¿no?, o también de la costilla, que se va a unir a la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Y luego el cuerpo, donde se puede evidenciar una zona de protuberancia que le llamamos ángulo, que es donde se va a torcer la costilla, va a girar, iniciar la curvatura, ¿ya? Y también tenemos el canal costal. Entonces son las características de una costilla típica, ¿ya? Hay costillas especiales, ¿sí? La primera, la segunda, la 10, la 11 y la 12. Muy bien, la primera costilla, ¿no? Costillas especiales, la primera costilla. Entonces aquí tenemos, en la primera costilla, tenemos zonas que tenemos que reconocer, ¿no? En esta verde, que es el posterior, ¿no?, está la arteria y aquí la vena, ¿ya?, en el surco que hace. Otra característica es que en esta parte se inserta el escaleno anterior, aquí está el serrato mayor, y por acá el músculo subclavio, ¿ya? Son características de la primera costilla. De la segunda costilla, lo que podemos ver es que ya tiene dos carillas articulares, tiene la zona de inserción al serrato mayor y del escaleno posterior, ¿no? En la primera era el escaleno anterior y este es el escaleno posterior, ¿okay? Y el 10, el 11 y 12, lo interesante es que tienen una sola carilla articular, y el 11 y el 12 tienen un canal costal tuberculosos casi inexistentes, ¿no?, lo que hemos hablado de las costillas típicas. Son las diferencias. Este es una figura en donde podemos evidenciar lo que mencionamos
sobre la inserción del escaleno, ¿sí? Escaleno anterior y escaleno posterior, y como verán, delante está la vena y detrás del escaleno anterior está la arteria, ¿no? Por eso es que hace ese canal en la costilla, si se dan cuenta aquí, ¿no? Luego la vena, luego la arteria, la inserción del escaleno, ¿sí? Esta distribución lo vemos en esta diagrama, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a las costillas. En cuanto al esternón, que es otro hueso que forma parte de la pared torácica, tenemos que recordar que está conformada por tres partes: manubrio, cuerpo y recibir solo la primera costilla. El cuerpo recibe la costilla de la tercera hasta la sexta, ¿no? Y en el apéndice tifoides encontramos lo que es la forsita básica. Algo importante que tienen que recordar acá es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es prácticamente la articulación manubrio-esternal, es la manubrio, ¿ya? Que es el lugar donde se inserta la segunda costilla. Entonces, en la unión o en la articulación manubrio-esternal, que es el ángulo de Lewis, se inserta la segunda costilla. Y en la articulación sifoesternal, este de acá abajo, la unión entre el cuerpo del esternón y el sifoides, se inserta la séptima costilla, el cartílago de la séptima costilla, la última costilla verdadera, ¿no? Es importante, ¿dónde se inserta? ¿Ya? La 2 y la 7 en las articulaciones manubrio esternal y sifoesternal. Muy bien, esta es la manera como nosotros determinamos los espacios intercostales. Primero analizamos el ángulo de luz, que es una protuberancia en la parte anterior del esternón. Esa corresponde a la inserción de la segunda costilla. La parte, esa es la segunda, el segundo espacio intercostal está debajo de esa costilla y de ahí comenzamos a contar, tercero, cuarto, quinto, ¿no? El espacio que nosotros deseamos ubicar, esa es la manera correcta. En cuanto a la parte muscular, en la musculatura torácica tenemos dos grupos de músculos. Los grupos musculares superficiales del tórax y los profundos, ¿ya? Los superficiales y profundos. Vamos primero por los superficiales. Los superficiales se involucran en este grupo de músculos. El músculo del pectoral mayor, catalogado como número 1, el pectoral menor, catalogado como número 2, el músculo subclavio que está aquí, no se visualiza, pero recorre en esta parte, ¿ya? Y el serrato anterior, parte laterales. Esos son los músculos superficiales del tórax. Estamos hablando de la cara anterior. En la cara lateral, lo que nosotros podemos evidenciar, ¿no?, es el músculo serrato mayor, de acá. Este músculo serrato mayor está cubierto por dos músculos, ¿no? Delante del pectoral mayor, por detrás del dorsal, pero estos músculos a la vez cubren, ¿no?, vasos y nervios importantes, ¿no? Entonces, si nos extrapolamos de esta figura acá, ¿no?, en esta parte, aquí iría el serrato, el pectoral, cubriendo ¿qué? La arteria torácica superior, esta arteria torácica. Y en la parte de atrás sería cubierta por el dorsal ancho y cubriría la arteria torácica lateral o larga y el nervio. De manera que les voy a dejar acá un espacio, que no hay vasos y no hay nervios, que se llama el triángulo de seguridad, que es la zona donde nosotros, los cirujanos torácicos, todos, hacen procedimientos de colocación de DREN y hacen toracocentesis. Es una zona libre de vasos, libre de nervios. Entonces ya saben, la delimitación es el borde del pectoral mayor, dorsal y el quinto espacio intercostal. ¿Okay?
Ya saben que cubre el pectoral, la arteria torácica superior, y aquí atrás cubre la arteria torácica lateral y el nervio lateral, torácico lateral, ¿no? De manera que se genera ahí el famoso triángulo de seguridad, que es la zona donde se colocan los drenes torácicos y se puede hacer también tórax en ellas. Muy bien, en la parte posterior nosotros encontramos, es importante recordar el músculo serrato posterior superior y el músculo serrato posterior inferior. Bien. ¿Me escucha? No se le escucha, doctor. ¿Ahora? ¿Todo bien? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces continuamos, ¿ya? Hemos hablado de los grupos superficiales, los músculos superficiales de tórax, ¿no? Ahora vamos a hablar del grupo de músculos profundos, ¿ya? Aquí tenemos a los músculos intercostales, ¿no? Al externo, al interno y al íntimo. Esos son los tres músculos intercostales. Aparte, tenemos dos más, que es el subcostal y el transverso del tórax, que lo vamos a ver luego. Pero en el espacio intercostal tenemos el músculo intercostal externo, el interno y el íntimo. Como verán ustedes acá, también se puede ver el paquete vasculonervioso, ¿no? En la parte inferior de la costilla, ¿no? En el canal costal. Nuevamente aquí, músculo intercostal externo, interno y íntimo. Entre estos dos, entre el interno y el íntimo, está el paquete. Pero estos tres músculos, tienen una distribución diferente, ¿no? Por ejemplo, el músculo externo inicia en la parte posterior, pero no llega a la parte anterior. Se va a continuar con una membrana intercostal externa. No llega al esternón, ¿no? Que es en la parte lateral, ¿no? Pero va desde la parte posterior. El músculo interno comienza en la parte lateral. Esta sí llega hacia el esternón. Y el íntimo comienza en la parte lateral posterior. Toda la parte lateral la cubre y tampoco llega al esternón. Entonces esta distribución es importante, ¿no? Porque haciendo cortes, ¿no? Si hacemos un corte en esta parte, ¿ya? Un corte, vamos a encontrar esta disposición, ¿no? En donde solamente vemos la fascia endotorácica, paquete y músculo, ¿no? El músculo externo. Si hacemos un corte a este nivel, vamos a encontrar esta figura, ¿no? Y así mientras vamos avanzando, vamos a encontrar cada uno de los cortes. Pero la idea es que ustedes sepan que no los músculos intercostales no rellenan todo el espacio intercostal, son por sectores, ¿ya?
Importante porque conocer la anatomía del espacio intercostal es porque por ahí vamos a hacer los procedimientos de toracocentesis y colocación de venos torácicos, ¿no? Recordar que está indicado todo trabajo en tórax es encima de la costilla, ¿no? Lo que hemos revisado, para no hacer daño del paquete vasculonervioso. Aquí está el otro músculo, el músculo transverso, ¿no? Esta es la parte posterior de la parte anterior del tórax, este es el esternón, ¿no? Ahí está el músculo transverso que se inserta desde el tercero hasta el sexto, sexta costilla, y todos van hacia la parte inferior del manubrio o del cuerpo siformes. También recordar el diafragma, que tiene una forma de paracaídas, ¿no? Que crea los senos diafragmáticos. Y también recordar que hay estructuras que atraviesan el diafragma, ¿no? La cava inferior, el esófago, la aorta, el nervio frénico. Y recordar el nivel donde lo atraviesa, ¿no? La vena cava lo atraviesa a nivel del T8, el esófago a nivel de T10 y la aorta a nivel de T12. Sus niveles hay que recordar. En cuanto a la irrigación de la caja torácica, ¿ya? Hay que recordar lo que es la arteria subclavia y la arteria axilar, porque de ahí van a nacer las ramas que van a irrigar toda la parte del tórax, ¿ya? Vamos a detallarlo poco a poco. Entonces, son las ramas que irrigan la parte del tórax son ramas de la subclavia y ramas de la arteria axilar. ¿Okay? Muy bien, ¿qué rama de la arteria axilar, de la arteria subclavia? ¿No? ¿Cuál es la? Saben muy bien que la arteria subclavia es una rama del tronco torácocefálico. El tronco torácocefálico se divide en carótida como y en subclavia, ¿ya? Y ahí tenemos una de las primeras ramas, es la arteria mamaria interna, la arteria torácica interna, ¿ya? Esta va a ir paralela al esternón y va a dar irrigación a todos los espacios intercostales, ¿ya? Eso en cuanto a la arteria subclavia. Cuando ya pasa la primera costilla, recuerda que está posterior al escaleno anterior, ¿está? Ya se convierte en axilar, ¿no? Y esta tiene porciones. Pero lo que nos interesa acá saber es que la arteria torácica superior y la arteria torácica larga, estas dos, van a encargarse de la irrigación de la parte anterior y lateral de la caja torácica, ¿no? Esas tres arterias que mencioné, más las arterias que vienen de la columna, van a crear todo este árbol de irrigación. Como ven ustedes acá, la arteria torácica a través de las intercostales posteriores y subcostales, ¿ya? La arteria subclavia que ya hemos visto a través de la arteria torácica interna o mamaria interna y la intercostal suprema también, y la arteria axilar a través de la torácica superior y lateral. Entonces todo eso van a crear este arco para la irrigación de la pared torácica, ¿no? Y esto más o menos, si vemos por espacios, ¿no? Como la torácica medial, hasta donde se encarga su irrigación, la torácica lateral y las intercostales posteriores, y de quién depende, ¿no? Para nosotros es importante esto porque nosotros desinsertamos una arteria mamaria interna izquierda, que está ya en la mamaria que está lateral del esternón, a 1 o 2 centímetros recorre lateral del esternón, ¿ya? Porque nosotros vamos a desinsertarla y la vamos a usar como bypass, ¿no? En cirugía de revasculación miocardio. Entonces la desinsertamos de su lecho y las usamos como bypass. Entonces tenemos que saber bien la anatomía, de dónde vienen los flujos para no tener complicaciones durante el procedimiento. En cuanto a la cavidad torácica, tenemos, les dije, el mediastino y la cavidad pleural. ¿Ya? Vamos a explicar brevemente cada uno de estos. En cuanto al mediastino, lo que podemos definir es primero los compartimientos que hay dentro de este. Si nosotros trazamos una línea entre el ángulo de Lowes y
cuarto espacio intervertebral se va a trazar una línea y todo lo que está por encima es el mediastino superior. Todo lo que está por debajo es el mediastino inferior. Pero ese mediastino inferior también se va a dividir en tres sectores. Todo lo que está delante del saco pericárdico se va a llamar mediastino anterior. Todo lo que está en el saco pericárdico, ¿no?, se va a llamar mediastino medio. Y todo lo que está por detrás, mediastino posterior. Entonces su clasificación es fácil, ¿no? Primero una línea superior, inferior, y el inferior en anterior, medio y posterior. ¿Por qué es importante saber esta distribución? ¿No? Porque en cada una de estas porciones, ¿no?, hay diferentes estructuras, ¿ya? Por ejemplo, en el mediastino anterior está el timo, la arteria mamaria, hay grasa, tejido conectivo, ¿no?, que puede generar enfermedades tímicas, teratomas, ¿no? Puede también, un timo puedes, digamos, el timo zambullidor, que se puede ir del cuello hacia el tórax, ¿no? Un quiste broncogénico. Entonces pueden nacer en este mediastino anterior, ¿no? En el medio tenemos pues el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el vago, el esófago, ¿no? Y pueden producir enfermedades de esos órganos. Y en el posterior tenemos la cadena simpática, la de ácidos, ¿no?, que pueden también desencadenar enfermedades de esas estructuras, como tumores neurogénicos o lesiones espinales, ¿ya? Entonces es importante saber los compartimientos, qué estructuras pertenecen a cada uno y qué patologías puede tener cada uno. Otra cosa importante que hay que recordar es el espacio pleural, ¿no? Y un poco de embriología. Sabemos sí que la pleura pues, es una membrana serosa, tiene origen mesodérmico, ¿no?, que va a recubrir todo el parénquima pulmonar, tanto el mediastino, el diafragma, ¿no?, y toda la superficie interna de la pared torácica. Más o menos en la 9ª semana, la cavidad pleural con el pulmón primitivo ya está en su interior y ya se hace independiente de la cavidad pericárdica y peritoneal, ¿no? 7, 8, 9 ya es independiente. Recordar solamente esas fechas, ¿no?, semanas, que es importante. También recordamos ya por clases de histología, es algo muy breve. Las células que lo componen son mesoteliales, ¿no?, con abundantes elastinas y fibrillas de colágeno, importante. Células mesoteliales. Y van a generar esto, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión, vemos que existen dos pleuras. La pleura visceral, que está adosada al pulmón, y la pleura parietal, que está adosada a la parte interna de la caja torácica o de la fascia torácica, ¿no?, ese espacio entre las dos pleuras es el espacio pleural. Y ese espacio pleural es el que se llena de líquido, de aire, de pus, sangre, ¿ya? Entonces, es una cavidad virtual entre dos pleuras, la parietal y la visceral. Acá podemos verla mucho mejor. Vemos aquí, este es el pulmón y está cubierta por la pleura visceral. Pero si usted chequea, aquí hace una reflexión y ya cubre el saco pericárdico convirtiéndose en pleura parietal, ¿no? Entonces, hay un espacio entre la parietal y la visceral, ese es el espacio pleural. Muy bien, pero esa pleura parietal o visceral tiene nombre según la ubicación, ¿no? Entonces, acá arriba se le puede llamar la apical, esta parte de acá la pleura costal, ¿no? Igual sigue siendo pleura parietal, ¿no? La de abajo la pleura diafragmática, pleura mediastínica. Entonces todo eso es el recorrido que hace la pleura parietal, pero se le va a llamar según la zona donde esté adherida, ¿no? Mediastínica, diafragmática, costal, ¿no?
Y la que rodea a todo el pulmón es la pleura visceral. ¿Ya? Es importante. Sobre la inervación, ¿ya? La pleura visceral, ¿no? Tiene inervación sensitiva, o sea, no puede sentir dolor. La inervación es autonómica, ¿ya? Es todo lo que está de azul. En cambio, la pleura parietal, que hemos revisado, ¿no? La frénica, diafragmática, mediastínica, costal, esa sí tiene inervación sensitiva, dada por el medio frénico, ¿no? Y las intercostales, ¿no? Entonces sí tiene inervación sensitiva y es la que puede sentir dolor, ¿ya? Es importante recordar. En cuanto a la irrigación, la pleura, ¿ya? La parietal solo tiene irrigación sistémica, en cambio la visceral tiene tanto irrigación sistémica pulmonar, ¿ya? La parietal tiene un drenaje igual que la irrigación, en cambio la visceral todo drena a las venas pulmonares. Y en la parietal los linfáticos se van hacia los ganglios mediastínicos y en la visceral los linfáticos hacia los ganglios iliares. ¿Ya? Es una diferencia entre la irrigación arterial, venosa y los linfáticos entre la pleura parietal y visceral. Nuevamente, la pleura parietal recibe irrigación sistémica, ¿no? y la pleura visceral tanto pulmonar y sistémica, ¿ya? Algo acá que resalta también es que en la pleura parietal están pues los estomas lacunares, los linfáticos, donde se va a reabsorber el líquido pleural, que vamos a hablar dentro de poco cuánto es lo normal, ¿ya? En cuanto a sacos pleurales, ¿se acuerdan que dijimos que el diafragma tiene forma de paracaídas? ¿No? Importante que va a formar acá los senos costodiafragmáticos, los sacos pleurales, porque el pulmón no ocupa todo el espacio pleural, ¿no? En la parte inferior deja un espacio, ¿no? Son los sacos pleurales. En cuanto a la fisiología de la pleura, la principal función de la pleura es facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica, ¿no? Y armoniza fuerzas elásticas y no elásticas del tórax y del pulmón. Tienen que recordar que la presión en el espacio pleural es de -5 y cuando estamos en la fase inspiratoria puede aumentar hasta -30. Entonces la idea es que ustedes se lleven que la presión en el espacio pleural es negativa, ¿ya? Por eso si yo pongo una aguja en el espacio pleural, lo que va a pasar es entrar aire. O tengo un orificio en la cavidad, en la pared torácica, lo que va a hacer es entrar aire, porque es negativa la presión, ¿okay? También, ¿qué pasa en inspiración y expiración? Eso también es importante recordar. En inspiración, si yo inspiro, la presión en el espacio pleural se hace más negativa. En cambio, en la expiración, cuando yo boto el aire, se hace menos negativa e incluso se puede hacer positiva. Entonces, esto es importante conocer. Recordar. Esta es la composición del líquido pleural, ¿no? Y muy bien, cuando queremos analizar el líquido pleural, lo catalogamos como sudado o trasudado, dependiendo de los criterios del aire. Esta imagen nos ilustra más o menos cómo es el drenaje de los linfáticos, ¿no? Como ven ustedes, todos los linfáticos de la pleura, ¿no? Van a drenar el sistema vendoso, ¿no? Todos de la cara interior van a ir a drenar esos linfáticos, ¿no? Pero es más importante cuando uno se estudia
cáncer, ¿no? Estudiar eso en cáncer es importantísimo para ver lo que es la diseminación, ¿no? En cuanto al líquido pleural, ¿ya? No debe sobrepasar los 10 mililitros. Hay algunos que dan pues por kilo de peso, ¿no? Y según la edad, ¿no? Hay fórmulas para eso y todo. Pero en una persona adulta no debe pasar los 10 mililitros. Y la producción es en ambas caras, ¿no? Tanto en la pleura visceral y en la pleura parietal. Pero la absorción de ese líquido se produce, ¿no? Solamente en la pleura parietal, ¿no? En los linfáticos de la pleura parietal. Entonces, eso es importante recordar, que la reabsorción de ese líquido se produce en la pleura parietal, en los linfáticos de la pleura parietal. También tenemos que recordar que el pulmón, pues entre 900 y 1100 gramos, maneja el 45% de la sangre del organismo y tiene medios de fijación, ¿no? La pleura que lo cubre, la tráquea, el pedículo. Aparte de eso, tenemos que recordar también algunos valores, ¿no? Volúmenes pulmonares, como el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen residual, ¿no? La capacidad pulmonar total, ¿no? Esto normalmente ya se estudia en fisiología, ¿no? Pero hay que tenerlo siempre presente estos volúmenes. Importante saberlo para la parte quirúrgica, porque con eso nos fiamos nosotros, ¿no? Cómo está la función pulmonar del paciente para poder decidir si vamos a sacar un lóbulo, vamos a sacar dos lóbulos, vamos a sacar todo el pulmón, ¿no? Dependiendo de la función pulmonar que tenga el paciente. Hay pacientes que se le hace el estudio de espirometría y el BEF1, que es un factor que nosotros medimos para saber el volumen expiratorio final, sale alterado y a veces contraindica, ¿no? O nos dice que el paciente, si tú le sacas dos lóbulos, no va a tolerar luego de la cirugía. Entonces es un paciente que simplemente no se opera. Entonces es importante conocer esto para decidir qué se va a hacer con un paciente que tiene una patología pulmonar y es de indicación quirúrgica. Otra cosa importante es también conocer el hilo, ¿ya? Y en el pulmón derecho, ¿no? El hilo es ovalado, ¿no? Recordar, es ovalado, ¿no? Y atrás está el bronquio, para adelante está la arteria pulmonar y hacia abajo las venas pulmonares. En cambio, el izquierdo tiene forma de raqueta, ¿no? Entonces, ovalado en el derecho y forma de raqueta en el izquierdo. Y la distribución es bronquio, arteria y las venas. Vena pulmonar superior, vena pulmonar superior. Entonces hay diferencias en el hilo, o sea, en cómo entran los bronquios, cómo entran los vasos al pulmón, ¿no? En el derecho en forma ovalada y en el izquierdo forma de raqueta. Y la distribución también es diferente. Algo para que ya, como se iba como una hemotecnia, este es el hilo en el derecho, ahí está, ovalada, y la distribución, ¿no? Que tiene, que la hemos mencionado, y en el izquierdo, igual, ¿no? Forma de raqueta y la distribución. Esto es importante porque los cirujanos torácicos, cuando hacen los procedimientos, tienen que saber esa distribución. Ahora, también hay alteraciones, sí las hay, pero tienen que saber lo normal, porque si no pueden hacer alguna sección o ligadura de algún vaso que puede dañar o puede comprometer todo el resto del parénquima pulmonar. Entonces, es importante conocer eso para ellos. En cuanto a este gráfico, podemos mencionar, esta es más o menos la distribución de los pulmones, genera pues líneas de proyección, ¿no? Esta línea de proyección que está a nivel que nace en el cuarto espacio intercostal, que es la horizontal, ¿no? La proyección, la fisura horizontal, que va a dividir pues, el lóbulo superior del lóbulo medio. Y la proyección de la fisura oblicua, ¿no? Que recorre el sexto, la sexta cosa, que va a dividir el lóbulo medio del inferior, ¿no? Simplemente proyecciones.
Eso es importante. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, vamos al pulmón derecho, que el lóbulo superior, ¿no?, es anterior y superior. Está adelante y está arriba. Importante. El medio es inferior y anterior. No es medio. Es inferior y anterior. Y el inferior es inferior y posterior. ¿Ya? Esa distribución hay que comprenderla y hay que tenerla presente en la interpretación de las radiografías. Si nosotros miramos el pulmón izquierdo, también varía, ¿no? Ahí solamente va a tener el lóbulo superior, que es anterior y superior, y el posterior, que es inferior y posterior, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve tener esa disposición o esa orientación de los lóbulos? Por este. A ver, voy a decir a alguien, a ver, vamos a poner acá, Fiorella, Marilyn, o Marilyn, ¿estás? Fiorella, ausente. Héctor Miguel Jaramillo, Fiorella, Marilyn, ¿no? Doctor, ¿me escucha? Claro, sí te escucho. Muy bien. Héctor, ¿estás viendo esta placa de tórax? Se ve una circunferencia, doctor, hay un halo. No. ¿Tú podrías con esta placa decirme en qué lóbulo está esa lesión? No estaría muy seguro, doctor, sinceramente. Ya, muy bien. Una respuesta muy buena. No se podría. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a explicar. Si nos vamos al pulmón derecho, ¿ya?, el lóbulo superior en una placa ocupa todo este segmento, ¿no? Por la disposición que les dije, ¿ya? El lóbulo inferior, mira, ocupa toda la parte inferior y algo de la proyección del superior. Se superponen. Y el medio solamente este sector. Entonces, ¿qué nos va a servir para diferenciar si es lóbulo, si la lesión está acá? Porque lo que vemos en la placa, que hemos visto anteriormente, la lesión está a este nivel. ¿Sí o no? Entonces, puede ser parte del lóbulo superior o puede ser parte del lóbulo inferior, porque está en los dos sectores, un sector que se proyectan los dos lóbulos. Entonces, ¿qué me ayuda? La placa lateral. Y en la placa lateral probablemente va a salir la lesión que está acá. Pero como la proyección es antero-posterior o posterior-anterior, puede ser del superior o del inferior, pero la lateral me determina dónde está delante o atrás. Entonces, por eso es importante conocer la distribución de cada lóbulo. No es superior todo arriba e inferior abajo, no. Entonces tiene esta distribución y ustedes cuando interpreten radiografías de tórax, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos o en medicina interna o en sus consultorios, tienen que tener esto, tienen que recordar eso, que no toda lesión que está arriba pertenece al lóbulo superior. ¿Ya? Muy bien. Igual en el pulmón izquierdo, ¿no?, si nosotros tendríamos una lesión a este nivel, yo no podría decir que es del lóbulo superior. Puede ser del lóbulo inferior, pero para eso me sirve una radiografía. Esta lesión puede estar acá. Y me dice, bueno, es del posterior, una lateral. ¿Ya? Luego también vamos a sobre el árbol bronquial. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo sencillo, ¿ya?, para que ustedes también se orienten. Ustedes saben muy bien que el árbol bronquial tiene una distribución o se divide en forma dicotómica, dicen, ¿no? En dos se va dividiendo. Eso dicen los libros, pero ya los últimos están diciendo que no es tan cierto eso, pero tenemos que basarnos en lo que está escrito, ¿no? O sea, la distribución es dicotómica, punto. Y ahí nosotros vamos a tener diferentes subdivisiones que van a crear bronquios, bronquiolos terminales, ¿no?
hasta llegar al alveolo. Más o menos se dice que hay entre 23 a 25 subdivisiones, generaciones, ¿no? 23 a 25. Tú vas a encontrar en un libro 23, en otro vas a encontrar 25. Entonces son de 23 a 25 generaciones del árbol bronquial hasta llegar hasta los alveolos. ¿Ah? Pero como cirujanos, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que saber. Tenemos que saber las partes grandes que nosotros podemos manipular u operar. Las ramas bronquiales, ¿no? O del pulmón derecho izquierdo, las ramas bronquiales. Las lobares, las que van al lóbulo superior o al lóbulo inferior, ¿no? Y las segmentarias. Hasta ahí nosotros podemos hacer un procedimiento quirúrgico. Cuando ya va de bronquio o bronquiolo, no podemos hacer nada. Nosotros llegamos hasta acá. Podemos hacer lobectomías, sacar un lóbulo. Podemos sacar un segmento, pero ya no podemos sacar un bronquiolo o un bronquiolo terminal, no podemos. Entonces, nuestra limitación como cirujanos ya está bronquio segmentario. Hasta ahí podemos llegar como cirugía. ¿Ya? Muy bien, esta es la secuencia. Bronquio extrapulmonar, bronquio intrapulmonar, bronquio lobular, ¿no? ¿Podemos sacar un bronquio lobular? Sí, saca un lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Un bronquio segmentario, sí, un segmento apical, ¿no? Posterior, ¿no? Pero de aquí ya no puedo. Entonces ya no puedo dividir, ¿ya? Solamente llego hasta acá en la parte quirúrgica. Muy bien, entonces aquí puede ser muy bien tráquea y bronquios lobares, o que los bronquios principales. Ahora, los bronquios principales pueden ser extrapulmonares, o sea que está fuera del ilio, ¿ya? Y los intrapulmonares. Hay una porción de bronquio intrapulmonar y una porción de bronquio extrapulmonar. Y en forma grosera, esto es lo que vemos, ¿no? Nosotros. Bronquio principales derecho e izquierdo, ¿no? Y los bronquios lobares. Para en el lado derecho, para el lóbulo superior, y esos a la vez tienen segmentos, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y vamos a verlos ahora. Entonces todo esto forma el lóbulo superior. Tiene 3 segmentos, hay 3 segmentos. Luego de ahí el tronco común, y va a dar para el lóbulo medio, que es el segmento 4, 5, y todos los basales, desde el 6 hasta el 10. Entonces tienes 10 segmentos en el lóbulo, en el pulmón derecho. Lo mismo para el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces también existen esos 10 segmentos, pero se fusionan. Y algunos dicen se queda con 8, otros dicen se queda con 9, dependiendo de la literatura que tú ves. Estos mismos que has visto en el lado derecho son los mismos para el lado izquierdo, pero algunos se fusionan, como vamos a ver ahora. Muy bien, aquí está nuevamente un gráfico. Lóbulo superior, ¿no? Segmento apical, segmento posterior y anterior, lóbulo medio, 2 segmentos, y lóbulo inferior, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. En total, 10 segmentos. En cambio, el lóbulo superior del pulmón izquierdo se une el segmento ápico posterior, ¿sí? Uno solo, el 1 y el 2 se unen. El segmento anterior, entonces tiene 2. Aparte tiene, como no hay lóbulo medio, se queda en língula, que está el 4 y el 5, y todo el lóbulo inferior semejante al lóbulo del lado derecho. Algunos fusionan, ¿ya? Como le digo. ¿Ya? Otra explicación más bonita. Entonces el derecho tiene 10 segmentos, ¿ya? Están nuevamente mencionados, ¿ya? Son los 10 segmentos. ¿Por qué les recalco esto? Porque yo puedo sacar el lóbulo superior, todo este lóbulo superior,
pero también puedo sacar solo este segmento. Tengo una lesión, una tumoración acá en el segmento apical. Puedo sacar solamente el segmento apical y ya no comprometo todo el lóbulo. Pero esa es una cirugía mucho más fina, más elaborada. Normalmente lo que se hace son lobectomías, sacar todo el lóbulo. ¿Ya? Pero si el cirujano tiene destreza, tiene experiencia, puede hacer segmentectomías, sacar solamente la porción dañada. ¿Por qué? Porque podemos dividirlo porque tiene su propia arteria, sus propios vasos y su propio bronquio. ¿Ya? O podemos sacar todo el lóbulo. Pues, ¿no? Si un paciente no tolera que le saquen un lóbulo, tendrías que hacerle sí o sí una segmentectomía. ¿Ya? Por una segmentectomía sí lo puede tolerar. Nuevamente lo mismo, numerado. Y en el izquierdo, como les digo, unos mencionan 8 y otros 9 segmentos. Como ven, se fusiona. El 1 y el 2 se fusionan en un solo segmento. ¿Ya? Y el 7 y el 8, algunos también mencionan que se fusionan. Otros dicen que no, está separado. El 6, 7, separado del 8. Otros dicen que el 7 y el 8 están juntos. Entonces depende de la literatura. La idea es que ustedes tienen que llevarse, es que en la parte quirúrgica, lo más distal que se puede hablar en lo que es anatomía del pulmón son los segmentos. 10 segmentos en el pulmón derecho y 8 o 9 en el pulmón izquierdo. ¿Ya? Nuevamente, con números. Y también recordar que la arteria pulmonar sigue la misma distribución de los bronquios. La misma distribución. Entonces, si hay un bronquio apical, va a haber una arteria apical. Y sigue la misma distribución. Eso lo saben los cirujanos. Por eso no cometen errores al hacer las resecciones lobulares. ¿Ya? En cuanto al drenaje venoso, ahí sí varía bastante, pero como sabemos, las venas pulmonares van a drenar a la aurícula derecha, ¿no? En cuanto a la irrigación del pulmón, ¿no? Tiene doble irrigación, sistémica y pulmonar. Muy bien. En cuanto a la irrigación sistémica, también se dice irrigación nutricia, ¿no? Va a depender de las arterias bronquiales. Ya, doctor, ¿y de dónde salen esas arterias bronquiales? Muy bien. En el lado derecho, esta es la parte, estamos mirando en la parte posterior. Acá, ¿ya? Aquí está la tráquea, ¿ven? La parte posterior, estamos mirando por detrás. Es el callado de la aorta. ¿Ya? La primera intercostal, claro, que genera esta aorta, va a dar una rama al lado derecho. ¿Ya? Entonces, el bronquio derecho, ¿no? Una rama de la primera intercostal, ¿ya? Va a generar dos subramas, ¿no? Una superior izquierda y una inferior izquierda. Ambas estas se van a unir. Aquí hay un vaso que se llama la arteria carinal de la Target. Ambos sistemas que irrigan tanto el izquierdo y el derecho, ¿ya? Se unen en un arco. Ese vaso que está unido a los dos sistemas se llama la arcada subcarinal de la Target. ¿Ya? En cuanto a la irrigación, el otro es pues a nivel de la pulmonar, que como hemos dicho se distribuye como el árbol bronquial. Al drenaje venoso, ¿no? Tenemos la vena bronquial derecha, que va a drenar a la vena ácigos. ¿Ya? Todo lo que es la irrigación de la vena del pulmón derecho drena a la vena ácigos. Y las bronquiales izquierdas, todas drenan a la vena ácigos menor, o hemiácigos, ¿no? Y aparte, el drenaje pulmonar, como ya hemos mencionado, va a drenar a las venas pulmonares y esta a la aurícula izquierda. ¿No? Entonces, la irrigación del pulmón es sistémica, ¿ya? Y también por los vasos pulmonares.
Es doble. Los vasos linfáticos, es muy importante recordarlo. Hay ganglios que están dentro del pulmón, ¿no? Se llaman ganglios pulmonares. Hay ganglios que están en el ilio, son los ganglios broncopulmonares. Ganglios que están entre la tráquea y el bronquio, los ganglios traqueobronquiales. Y los ganglios que están en la tráquea o paratraqueales. ¿Ya? Esas son las 4 cadenas que conocemos. Pero cuando uno va a estudiar cáncer de pulmón, no los estudia como grupos, como grupo pulmonar, como grupo broncopulmonar o traqueobronquial o paratraqueales, no. Hay una clasificación, ¿ya? Que lo van a ver mejor en cáncer, ¿no? El Comité Americano ha clasificado según numera a cada uno de estos ganglios, ¿no? Entonces, si esta es la tráquea y estos son los bronquios, ¿sí? Entonces va a mencionar que en la parte superior están los ganglios linfáticos, los paratraqueales, los prevasculares y retrotraqueales y los paratraqueales bajos. Cuando nosotros tenemos un paciente con una tumoración pulmonar, no sabemos si eso es en qué estadio está. Por tomografía, por todos los exámenes, podríamos intentar clasificar el estadio, pero una técnica antes de operar un cáncer de pulmón es hacer una mediastinoscopía. La mediastinoscopía es un procedimiento que se hace una incisión en la horquilla external, una incisión pequeña, y por ahí se entra retroesternal encima de la tráquea. ¿Para qué? Para buscar estos ganglios. Entonces se toma muestra de estos ganglios. Y esos ganglios se mandan a patología, y si nos dice que estos ganglios paratraqueales están tomados por tumoración, simplemente el paciente ya no tiene chance quirúrgica. Pero si vemos un paciente que está en el límite de que si es o no quirúrgico, y vemos que estos ganglios paratraqueales no están tomados, inmediatamente se le programa o en ese mismo momento se le hace la cirugía resectiva de esa neoplasia. Entonces, para eso nos sirve conocer la anatomía de los ganglios paratraqueales. Y normalmente tomamos nosotros el número 4, llegamos hasta el número 4. ¿Ya? Eso lo van a ver más cuando vean neoplasia pulmonar. Las otras numeraciones son el 5-6, el subaórtico, el paraórtico. Y como ven, clasifican hasta el 14, ¿no? Ahí están los ciliares, interlobares, segmentarios, subsegmentarios, dependiendo. Para nosotros lo más importante son los que son los paratraqueales, para la decisión quirúrgica. En cuanto a la inervación, el pulmón está inervado por el plexo pulmonar. ¿Ya? Este plexo pulmonar tiene inervación simpática y parasimpática. ¿Parasimpática de quién? Viene del vago. ¿Y simpática de quién? Del tronco simpático, de T2 a T5. ¿Ya? Entonces vamos a verlo aquí. Entonces, el plexo, ¿ya? Ya le dije va a venir ramas del vago y del tronco simpático. ¿Y qué hace el sistema parasimpático, no? Ustedes recordarán que hace broncoconstricción, vasodilatación y aumenta la secreción bronquial. ¿Y qué hace el simpático? Broncodilatación, vasoconstricción y disminuye la secreción bronquial. Entonces, todo eso, el plexo bronquial, ¿ya? Que viene a armar todo lo que es el pulmón. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí es la parte de anatomía. ¿Alguna pregunta, alguna duda para continuar? Entonces descansamos 5 minutos y volvemos a revisar el tema o continuamos. ¿Qué dice la delegada? ¿Delegada? Sí, doctor. ¿Podemos continuar? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces vamos a trauma torácico.
Los traumas torácicos son una causa importante de mortalidad, ¿ya? Entonces, más o menos los traumas torácicos van a responder entre el 20 y 25% de todas las muertes por trauma, ¿ya? 5%. Y recuerden, de todos los traumas torácicos, ¿no?, el 85% es de manejo no quirúrgico, ¿ya? Y solo el 10 al 15% tienen que ir a una toracotomía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les recalco esto? Porque uno siempre piensa, ¿no? Uy, ha tenido un trauma torácico, le ha atropellado un carro, ha tenido una caída, fracturas, no, tiene que operarse. No, solamente el 10 al 15% llegan a una cirugía, a una toracotomía. Entonces, casi todo el manejo de un trauma torácico es médico, ¿no? Mejorar la ventilación, mejorar el medio interno, o sea, eso es manejo médico, manejo no quirúrgico. Solo el 15% van a un manejo quirúrgico, ¿ok? ¿Y qué es lo que siempre hay en un trauma torácico? Ustedes van a exponer sobre esto probablemente en sus prácticas, pero ahí van a profundizar muchísimo más. Pero en general podemos decir que se reúnen estas tres cosas: hipercapnia, hipoxia y acidosis metabólica. Esas tres cosas intervienen en lo que es en la fisiopatogenia del trauma torácico. Vamos a explicar más adelante cómo es que interviene, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las causas entonces de un trauma torácico? ¿O cuáles son los tipos? ¿No? Cerrados o penetrantes. También le dicen abiertos a algunos, ¿no? Penetrantes o abiertos. Entonces, los cerrados generalmente son accidentes de tránsito y los penetrantes por arma blanca, arma de fuego, ¿ya? Nosotros, cuando clasificamos el trauma torácico, nos ayudamos de una clasificación, el ATLS, ¿no? Del apoyo vital avanzado en trauma, ¿no? Esto también lo han escuchado. Y esta clasificación, según el ATLS, lo clasifica los traumas, ¿no?, en aquellas que ponen en riesgo vital la vida del paciente. O sea, aquellas patologías producidas por el trauma que necesitan el manejo de emergencia. Porque si tú no manejas ese problema, el paciente se te va a morir. Son de riesgo vital. Eso lo haces gracias a una revisión primaria, ¿no? Y luego, como consecuencia de una revisión secundaria, detectas los potencialmente vitales, aquellos que no es que tienes que revertirlos inmediatamente, sino que tienes que tenerlos presentes y manejarlos, ¿ya? O sea, no van a hacer que el paciente muera de inmediato, pero estos sí, estos tienes que reconocer en un trauma torácico, porque si tú no reconoces estos en la revisión primaria, el paciente se te va a morir, ¿ya? Entonces ahí tenemos obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, tórax inestable, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Estas patologías, consecuencia de un trauma torácico, matan al paciente. Entonces eso tenemos que detectarlo en la revisión primaria. Un neumotórax simple, un neumotórax pequeño, contusión pulmonar, no lo va a matar, pero sí le va a traer gran morbilidad. Pero hay que manejarlos y se detectan en la revisión secundaria. Nuevamente aquí, si nosotros tenemos un paciente politraumatizado, entonces vamos a hacer, como le digo, una evaluación inicial, donde tenemos que ver vía aérea, ventilación, y tenemos que ahí detectar las patologías que le he dicho, y también evaluar la circulación. Entonces, detectamos esos problemas que pueden afectar la vida del paciente. Y luego ya en una evaluación secundaria el resto, ¿ya? Pero estos son los más importantes que tenemos que detectar en un paciente politraumatizado o uno que ha tenido un trauma. ¿Okay? En general, un trauma torácico se maneja de esta manera. Al comienzo es conservador, ya les he dicho, el 80-85% es manejo médico, ¿ya? Y simplemente control hemodinámico, control respiratorio, o sea que tenga una buena ventilación, puede ser con oxígeno suplementario, e incluso llegando a ventilación mecánica, buena analgesia y fisioterapia respiratoria. Y en cuanto al manejo quirúrgico, hay que ver si es emergente, urgente o diferido, dependiendo del estado del paciente. Entonces, este es un resumen general
un trauma torácico, cada uno de las patologías. Y el trauma torácico, lo que genera el trauma torácico, tiene un tratamiento dirigido, ¿no? Pero es en general, lo que se debe hacer en general a un trauma torácico. De los traumas torácicos, el 50% están en la pared torácica, son representados por fracturas costales, tórax inestable, fractura esternal. Más común, ¿no? Una viejita, un paciente se ha golpeado, fractura costal, lo que viene en emergencia. El 25% está representado por lesiones pulmonares, contusión pulmonar, que es importante conocer. La mayoría de traumatismos torácicos siempre tienen un grado de contusión pulmonar, siempre, ¿ya? Siempre. Neumotórax o ruptura traqueobronquial. El otro 20%, ¿no? Está por lesiones cardiovasculares y a un 5% con otras, como rupturas esofágicas. Entonces, todo es el amplio espectro de un traumatismo torácico. Pero recuerden siempre lo más frecuente, ¿no? Que es lo que representa lo más frecuente cuando tienes un traumatismo. Entonces, el 50-70% lesiones de la pared torácica son fracturas, ¿no? Sea externales, costales, escapulares, o puede generar esas fracturas costales un tórax inestable. Muy bien, vamos a hablar sobre fracturas costales. Si ustedes evidencian acá, ¿no? Hay una pérdida de la continuidad de la costilla, hay una fractura costal, y aquí hay otra. ¿Ya? Esas son las lesiones más frecuentes, como ya mencionamos. Y las más frecuentes que se lesionan son de la quinta, sexta, séptima costilla. Y esto puede ser producido por un trauma cerrado o por un trauma penetrante, ¿no? Cualquiera de los dos lo puede producir. En cuanto a la fisiopatología, hay trastornos en la parte de la mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Por dolor. Los pacientes que viven con fracturas costales tienen muchísimo dolor. Por eso es que es importante la analgesia. E incluso después de que ya se diagnosticó que tiene una fractura, no se va a quedar hospitalizado, ¿no? O sea, se va a quedar en observación, se ve si se puede complicar con un hemotórax o un neumotórax, y si no hay eso en su evolución, se le da de alta. Pero no se le da de alta simplemente con paracetamol, ¿no? Se le manda a rehabilitación. Rehabilitación tiene terapias para mejorar el dolor por fracturas, ¿ya? Los pacientes evolucionan muchísimo mejor, ¿ya? Es importante. Porque si ellos no comienzan a mejorar la parte ventilatoria, van a complicarse, van a crear atelectasias y eso va a acumular secreciones y va a ser neumonía. Un viejito de 80 años, saben ustedes muy bien, no coordina muy bien el caminar, se golpea, se fractura, le duele y puede desencadenar una neumonía. Entonces, todo eso se tiene que prevenir. ¿Escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí, doctor. Muy bien. Muy bien, siguiendo de las fracturas, ¿no? Cuando nosotros evidenciamos fractura de la primera costilla, tenemos que relacionarlo con lesiones de grandes vasos. Y también lesiones de primera y segunda costilla quieren decir, o nos quieren decir eso, de que el paciente ha sufrido un trauma severo. La primera y la segunda costilla así nomás no se fracturan. Tiene que haber sido un golpe intenso, fuerte, para producir su fractura, ¿ya? Entonces, si evidenciamos eso, ha sido por un trauma torácico bien severo y a veces hay que relacionarlo con lesión de los grandes vasos. Si son de costillas medianas, bueno, hay que relacionarlos con lesiones en el pulmón, en la pleura, el corazón, en los bronquios. Y son de costillas bajas, hay que relacionarlos con lesiones de órganos intraabdominales, el hígado, el vaso, el riñón, ¿no? Es importante recordar eso. Nuevamente aquí vemos fracturas, pero un tipo especial de fractura, ¿no? Ustedes ven aquí,
¿no? Son fracturas múltiples en diferentes arcos y el mismo arco está fracturado en otra zona. ¿Ves? Entonces prácticamente todas estas costillas están desprendidas de toda la caja torácica. A eso se llama tórax inestable, a esa situación, ¿no? Tórax inestable. ¿Qué se puede hacer en caso de que tenga mucho dolor el paciente? Se puede hacer fijación de esas fracturas, ¿no? Hay indicaciones para eso, sí, ¿sí? Pacientes con lesiones torácicas que requieren toracotomía, ¿no? Se les puede colocar eso. Aquellos que están en ventilación mecánica, o sea, no tienen una adecuada ventilación y no salen de ventilación mecánica, entonces tenemos que estabilizar las costillas, ¿ya? Si vemos que tiene una severa inestabilidad de la pared torácica, un tórax inestable severo, también podemos usar estos tipos de fijación de costillas. Si hay dolor persistente, también. Entonces, son indicaciones para colocar estos fijadores, ¿ya? No se coloca todo, ¿no? Solamente en esas posibles indicaciones. Y lo que puede desarrollarse por fracturas en varias costillas y en una costilla, en dos o más, en una misma costilla, es el tórax inestable o tórax de Moller costal, ¿no? Por ejemplo, este señor tiene una zona de impacto y como ven usted, mire, aquí está deprimido. O sea, todavía una fractura de todas las costillas y esta zona está desinsertada de todas las demás costillas. Entonces se genera una zona que se puede mover con la inspiración y la expiración, ¿no? ¿No? Como ven aquí, fracturas, ¿no? Fractura de varios arcos costales en dos partes de la costilla, ¿no? De manera que se desprende. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es riesgoso para el paciente? Un tórax inestable. Esto es lo normal. El paciente inspira o expira, ¿no? Si inspira se hace más negativo, si expira se hace menos negativo. Pero, ¿qué pasa cuando hay un bolé costal o un tórax inestable? O sea, una zona que se ha desprendido prácticamente de toda la caja torácica. O sea, las costillas están seccionadas y esa parte está aislada, está suelta. Entonces, cuando el paciente va a inspirar, ¿no? La caja torácica aumenta de tamaño, pero o sea, la presión se hace más negativa. Entonces, esta parte del tórax, como está desprendido, se va a hundir, ¿no? Y cuando va a expirar, ¿no? El tórax se achica, ¿no? Cuando tú botas el aire, pero como la presión se hace menos negativa, se va a bombar, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Pero este movimiento, que es inverso, va a generar cambios en la oxigenación del paciente. ¿Cómo así? Ahí está nuevamente, ¿no? El bolé costal o el tórax inestable se produce por fracturas de varias costillas, pero esas costillas también están fracturadas en dos niveles. Entonces, de manera que se genera estas costillas tan sueltas de las demás. Eso se llama tórax inestable, bolé costal. El movimiento de esa parte del tórax va a ser inverso a lo normal, como les dije en el gráfico anterior, ¿ya? ¿Y qué va a generar eso? Cuando yo inspire, o sea, tome aire, ¿ya? El pulmón se expande, ¿sí o no? Y la presión en el espacio pleural, como ya dijimos, se hace negativa. Al hacerse negativa, esta parte del tórax, en vez de expandirse, va a comprimir el pulmón. Al comprimirlo va a hacer que el CO2 salga, pero el paciente está inspirando oxígeno, el aire está inspirando el CO2 del otro pulmón. Entonces, la cantidad de oxígeno que está llegando al pulmón que no está lesionado es menor, ¿ya? Entonces, cuando va a expirar el paciente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta parte del bolé costal va a protruir y va a jalar aire del pulmón que viene con CO2 y se va a ir a ventilar a ese pulmón. Entonces el CO2 está recirculando,
Una vez que ya se llenó de CO2, cuando inspire, va a ir al otro pulmón y de ahí va a regresar al otro. Entonces, el CO2 está de un lado para el otro. Entonces comienza a ser hipercapnia, comienza a ser hipoxia, acidosis metabólica, la triada que ustedes, bueno, que ya les mencioné. Entonces, eso explica todo esto, el bolé costal. Por eso es peligroso. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene movimiento paradojal, dolor, respiración superficial, lesión del parénquima pulmonar y la triada, ¿no? Hipoxia, hipercapnia, acidosis. ¿No? Hipoxia porque entra poco y el otro pulmón le está dando el CO2, entre ellos circula el CO2, comienza a ser hipercapnia en el paciente y eso ya produce una acidosis respiratoria. ¿Ya? Muy bien, entonces, si vemos que hay pérdida continua de segmento de la pared torácica, tenemos que ver si hay fracturas múltiples, ¿no? Ver si hay movimiento paradojal, y el tratamiento inicial es ventilación, oxígeno suplementario, ¿no? También líquidos intravenosos, cuidado con la sobrehidratación, es muy importante en un trauma torácico no sobrehidratar, a veces pasamos a chorro el cloruro, pero también podemos congestionar al paciente, ¿no? Y el tratamiento definitivo es reexpandir el pulmón, analgesia o tenerlo en un periodo de ventilación mecánica. Otra patología que hemos visto como riesgo vital es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es aquel donde el pulmón está totalmente colapsado. ¿Ya? Hay formas de medir el neumotórax, hay muchos índices, pero en lo que nos sirve es el evidenciar en la placa y poder reconocer rápidamente los grados, ¿no? Por ejemplo, esta imagen representa un 15%, esta imagen un 30% y esta un 70%. Entonces, basándose en esas imágenes, nosotros podemos decir si tiene 15, 30, 70, o un intermedio, 20 o 50, pero es basándonos en imágenes nada más. Si queremos calcularlo de forma más sistemática, usamos las reglas que les he puesto anteriormente, ¿no? Todos los Dentro de los neumotórax, solo tenemos pues, el espontáneo, ¿no? Primario y secundario. Es una clasificación de neumotórax, ¿no? Entonces vamos a tener el neumotórax simple, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los neumotórax. Bien. Aquí tenemos un neumotórax abierto, ¿no? El anterior ha sido un neumotórax simple, ¿no? Por una lesión, he colocado un catéter central o he hecho una toracocentesis, se ha perforado el parénquima pulmonar y ha salido aire y ha ocupado la cavidad pleural, ¿no? ¿Cuándo es atención? Cuando esto ya está pues muy colapsado, ¿no? Porque no es un neumotórax simple, nada más. Un neumotórax abierto es cuando la pared del tórax está abierta, ¿no? Y ustedes saben muy bien que la presión es negativa, entonces entra el aire y colapsa el pulmón. Pero es producto de ¿qué? Que hay un orificio en la pared torácica, es un neumotórax abierto, ¿no? Y un neumotórax a tensión es donde es tanta la presión que hay adentro que colapsa el pulmón, y no solamente eso, sino que desvía también el corazón, o sea, presiona el mediastino, ¿no? Y esa presión que ejerce sobre el mediastino puede producir alteraciones en la presión arterial, ¿no? Puede producir infiltración yugular, ¿no? Todas esas cosas. Es un neumotórax a tensión, un neumotórax mucho más severo. Estas son las triadas de un neumotórax, ¿no? La triada de Galliard, aumento del organismo, movimiento circular y ausencia de vibraciones vocales. Entonces, ¿qué hacemos con un neumotórax a tensión? Ahí está el neumotórax a tensión. Colapsado totalmente el pulmón y desvía el mediastino. Eso es un neumotórax a tensión. Pero si tú ves que es un neumotórax que no desvía el mediastino, es un neumotórax simple. Hemos tenido pacientes con neumotórax a tensión que están tranquilos, no tienen dolor, ni les falta el aire,
pero hay otros que con un simple estanque se mueren. Entonces es muy variable la respuesta de cada paciente. ¿Qué hago con un neumotórax a tensión? O sea, es un neumotórax que está diciendo el mediastino y es un paciente que está con disnea, es un paciente politraumatizado. Tengo que evacuar ese aire. Y la forma más rápida de evacuar aire en un neumotórax a tensión es con una toracocentesis. En el segundo espacio intercostal, línea media clavicular en la parte anterior, clavo la boca y dreno absolutamente rápido en la tensión que hay dentro del aire que está tenso. Luego, si veo que no hay expansión, lo puedo complementar con un tubo torácico, pero por lo menos esto me ha salvado la vida. Entonces, neumotórax a tensión, sinónimo de hacer una toracocentesis de emergencia, ¿ya? En el segundo espacio, línea medio clavicular, ahí, ¿ya? Neumotórax a tensión. Y después, como les digo, contractilidad, si es que no se expande, o nuevamente comienza a comprimir el pulmón, le pongo un dren torácico para completar el tratamiento. ¿Dónde lo coloco? ¿No? En el triángulo de seguridad, ¿no? Ya hemos revisado cuál es el triángulo de seguridad, ¿no? Primeramente, triángulo de seguridad. Muy bien, y en un neumotórax yo puedo poner una válvula de Hemlich, ¿no? Es un sistema que permite la salida de aire, pero no permite la entrada de aire. Es muy bueno para los pacientes, porque viene un paciente con neumotórax, le colocas el sistema y se va a su casa. Y luego le pides ambulatoriamente una placa, y cuando ya esté expandido totalmente, te retiras, sin ningún problema. Pero ya no está hospitalizado. Pero te va a pasar a ti que estás pues en la punta del cerro y no sabes qué hacer, no tienes este tipo de dispositivos, entonces tú fabricas tu propio dispositivo, tu válvula de Hemlich. Paciente con neumotórax se ha caído del caballo o le ha corneado un toro, trauma torácico, evidencias neumotórax a tensión, desinfiltración yugular, disnea, la triada de Galliard, neumotórax. No necesitas ahí una placa de tórax, nada, el diagnóstico es clínico. Inmediatamente, toracocentesis, drenas. Ya, por ese segundo espacio puedes poner un catéter y le conectas ahí este sistema, ¿no? Unidireccional, y lo derivas. Así que salvaste la vida del paciente. Un neumotórax abierto, o sea, cuando hay la pared torácica está abierta, se ha sido agredida, no por una lesión punzante o un trauma severo, ¿no? Como dijimos hace poco, esto hace que, por la presión negativa que hay acá, entre el aire, ¿no? Y a eso se suma la lesión del pulmón, que pierde más aire, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estas situaciones cuando hay un neumotórax abierto? Que la pared está abierta, ¿ya? Ni se les ocurra cerrar la pared, porque si tú cierras acá, ¿no? Voy a decir, uy, está abierto su tórax, le tapo, ya le pongo su parche. No, estás convirtiendo un neumotórax abierto en un neumotórax a tensión. Eso no se hace, no lo hagas nunca. Si vas a tener en una visita o en tu serum, ves un tórax, lesión en la pared torácica que está abierto y el paciente está con disnea, no lo tapes, no, eso no está contraindicado. O le pones un tubo o algo que ahorita te voy a decir qué es lo que le puedes poner, pero no se tapa, no se tapa, ¿ya? Porque lo en tensión, presión del corazón y se muere el paciente, ¿ya? ¿Qué colocas? Este parche, ¿no? Tratamiento del neumotórax abierto. Ya, le generas un espacio de salida. ¿Para qué? Para convertirlo como la válvula en Hemlich, una válvula unidireccional. El paciente va a toser, va a salir el aire, pero va a querer entrar el aire y esto se va a cerrar. Explicado de otra manera. Aquí está.
¿no? En los tres ángulos, y uno lo dejas libre, de manera que cuando el paciente quiera botar el aire, sale. Pero cuando quiere entrar, esto se cierra y impide. Esto es temporal, ¿no? Es prácticamente como poner una sonda con tu válvula de Heimlich. Inmediatamente, si no tienes un dren, no tienes la manera de colocarle una sonda, pones este apósito, este tipo de apósito, y lo derivas. Salvaste la vida del paciente. Igual, nuevamente, haces una válvula bidireccional. Parche diafragmático. No lo cierras. Si tú lo cierras, lo conviertes en neumotórax de tensión y se te muere ahí nomás el paciente. Ahora, un neumotórax, y esto nos ha pasado, en el terremoto de Ica en el 2007 fue. Todos los pacientes que venían de Ica tenían ese aspecto. Enfisema subcutáneo, todito. Y todos los pacientes tenían drenes. ¿Por qué? Porque se habían aplastado los muros que les habían caído y les habían producido fracturas y neumotórax a tensión y todo eso. Pero todos tenían enfisema subcutáneo, toditos, todos, ¿no? Entonces es una complicación del neumotórax a tensión, ¿no? El aire no sabe dónde ir, escapa y entra al tejido cerebral subcutáneo y hace una disección, enfisema subcutáneo. Uno aprieta la cara del paciente y siente como burbujitas, ¿no? Es un enfisema subcutáneo. Manejo, unos le ponen agujas, está demostrado que mejor es observar. Si la causa es el neumotórax a tensión, le pones un tubo, solucionado. El resto va a desaparecer en 1 o 2 semanas, como en este caso del paciente, ¿no? Y progresivamente a disminuir. Ahí está, este es el clásico que veíamos en el terremoto de Ica. Enfisema y el paciente con 2 drenes en el pecho, clavados ahí. La mayoría llegaba así de Ica. Enfisema subcutáneo, ¿no? Todo el tejido cerebral subcutáneo lleno de aire. Muy bien, contusión pulmonar. Esto sí, esta es la parte más importante de la exposición, ¿ya? Porque todo trauma torácico tiene un grado de contusión pulmonar, ¿ya? Tú puedes, viene un abuelito, se ha golpeado, se ha caído, tú lo ves, no hay fracturas, no hay nada, lo mandas a su casa, ¿no? La contusión pulmonar no se ve en la radiografía en las primeras horas, se ve posteriormente, va evolucionando, 6, 8 horas. A ese abuelito lo mandas a su casa, en su casa la contusión pulmonar evoluciona, ¿no? Hace todo lo que vamos a explicar ahorita, y el paciente, el abuelito hace insuficiencia respiratoria y hasta se puede morir. Entonces, un trauma torácico hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿ya? No es que simplemente, se golpeó, no hay nada en la placa, su casa. No, no es así. Hay que observarlo, por lo menos 6 horas, 12 horas. Se pueden complicar los pacientes, ¿ya? Entonces, en la contusión pulmonar, lo que hay primero es este es un resumen, vamos a explicarlo de forma detallada, porque esto tienen que entenderlo, ¿ya? Hay hemorragia, una vez que se ha producido la contusión, hay una hemorragia en el intersticio alveolar, se altera la membrana, hay edema pulmonar local, síndrome de Ristrés, alteración de la ventilación perfusión, ahí comienzan a funcionar los shunts y hipoxemia. Todo eso ahora lo vas a entender. Muy bien. Entonces, un traumatismo cerrado, ¿no? va a producir un daño en el pulmón. Si es cerrado, las costillas van a comprimir el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, sea penetrante o sea cerrado, siempre hay un grado de lesión en el parénquima, siempre. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que hay un golpe, ¿no?, en la pared torácica y cómo repercute en el parénquima pulmonar, ¿no? Las fracturas que se pueden producir en la costilla impacta también en el parénquima. Eso produce contusión, ¿no? Una contusión. Y la contusión tiene zonas. Tiene una zona central,
en donde inmediatamente ahí se ha producido hemorragia. Y cuando hay una zona de hemorragia en esa parte central de la contusión, esa zona no va a ventilar y no va a circular sangre. Las dos cosas. No ventila y circula. ¿Por qué? Porque ha sucedido una hemorragia. Está copada, está hepatizada esa parte. Y la parte periférica de la contusión, ¿no? Que va a ser más por edema y atelectasia, ¿no? Sí va a ventilar, o sea, los bronquios, la parte ventilatoria va a ir, pero no va a circular, entonces va a haber una alteración de la relación ventilación-perfusión. Y como hay alteración de la ventilación-perfusión, la sangre llega, no se ventila y devuelve al corazón la misma sangre sin oxigenar. Eso se llama shunt. Está generando un shunt. O sea, no viene la sangre, ¿no?, del corazón, pasa por esta zona de contusión, hay ventilación, ¿no? O sea, no hay un adecuado intercambio gaseoso. Entonces la sangre no se oxigena. Al no oxigenarse, regresa al corazón con más CO2 o la misma cantidad de CO2. Entonces genera un shunt. Eso es lo que empeora al paciente. Comienza a generar el shunt, ¿ya? Entonces hace hipercapnia, hace hipoxemia. Entonces, ¿cómo evoluciona, no? Las zonas periféricas aumentan y confluyen, no van confluyendo y van a dar distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria y a la larga, si no se maneja bien, va a dar un cuadro de neumonía, se va a infectar esa zona. Recuerda, una contusión pulmonar agrava el estado del traumatismo torácico. Si no lo manejamos bien, si no hacemos una buena prevención, que no se complique, que no se infecte, el paciente puede evolucionar desfavorablemente. El paciente joven, politraumatizado, tiene contusión pulmonar, se infecta, ¿no? Puede ser empiema, puede ser muchas cosas. Entonces, tenemos que vigilar eso. Vamos más adentro, vamos al alveolo, ¿no? ¿Qué pasa en el alveolo? Cuando no hay contusión, la ventilación-perfusión es adecuada, o sea, pasa sangre y se ventila, ¿no? Se oxigena. Pero ¿qué pasa en la contusión? Hay una adecuada circulación, pero no hay una adecuada ventilación. Entonces la sangre pasa, pero no se oxigena. Entonces genera el shunt. Y encima comienza a faltar sustancias surfactantes, se colapsa el atelectasia, ¿no? Entonces ya comienza ya toda la cascada de hipoxemia, una alteración en la ventilación-perfusión. Si esto persiste, ¿no? Persiste la atelectasia y todo eso, al final lo que puede pasar es que esto se infecte. Comienzan a aparecer zonas de atelectasia, las secreciones aumentan, se infecta el paciente y empeora su caso, ¿no? Eso hay que prevenir. No tiene que aparecer infecciones en un paciente por trauma torácico. Muy bien, y esta es la imagen característica de una contusión pulmonar, ¿no? Vemos imágenes como parcheadas, consolidadas, ¿no? Mal definidas, ¿no? Otros le dicen como vidrio deslustrado, ¿no? Sí, así se ve la contusión pulmonar. Pero la contusión pulmonar no aparece pues inmediatamente, no es que se golpea, al tomo una placa y veo, no. Esa recién comienza a aparecer, como digo, recién a las 8 horas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, paciente con contusión pulmonar, tú no ves nada en la placa, ni fractura ni nada, y lo mandas a su casa, luego está regresando. Observación. No te cuesta nada meterlo a observación, 8 horas, 12 horas, y con tranquilidad al día siguiente a su casa. Es importante, paciente con contusión pulmonar hay que observarlo. ¿Y qué se hace para el manejo de la contusión pulmonar? Estas medidas, ¿no? Buena oxigenación, controlar el dolor, restaurar la bioquímica pulmonar, ¿no? Si hay polea costal, hacer la corrección, estabilizar.
las costillas. Antibióticos y esteroides. El antibiótico profiláctico no es seguro. Los esteroides no es beneficioso. ¿Se usan en los centros de emergencia? Sí. Hay evidencia que lo sustenta, está ahí que no, ¿no? Entonces, normalmente no debería usarse antibióticos, no debería usarse esteroides. En el caso que el paciente ya, bueno, está tocado, resucitación, ¿no? Con líquidos y con todo eso. Entonces, unas pautas generales. Ustedes lo van a revisar mejor en sus seminarios. Una pauta general nada más. Muy bien, entonces, gráfico de manejo, ¿no? El paciente debe ser trasladado a una unidad de trauma, ¿no? Si se puede, tipo de resistencia ventilatoria, ¿no? Reclutar los alveolos, ¿no? Y manejar todo lo que son secreciones, ¿no? Hemotórax es otro cuadro que hay que evidenciar en un trauma torácico, o sea, sangre en el espacio pleural, ¿no? Eso es lo que hay que evidenciar. Entonces, un paciente con hemorragia en un lado del tórax va a tener un compromiso hipovolémico porque está sangrando activamente, está bajando la presión, está pálido, y como tiene sangre en el espacio pleural y está comprimiendo el pulmón, va a tener un trastorno respiratorio, va a tener las dos cosas, trastorno respiratorio y trastorno hipovolémico, trastorno hemodinámico. Y este es un algoritmo que ustedes deben guardar porque esto es muy importante. Si yo tengo un paciente con trauma torácico, llega a emergencia, lo primero que tengo que hacer es semiología. ¿Parece o no parece derrame? ¿Tiene algo en el pulmón? Ya. Si tengo dudas, hago una toracocentesis diagnóstica. Veo sangre. Sangre en un paciente traumatizado. Eso, el paciente está chocándose. Inmediatamente lo dreno. Entonces, si el paciente está inestable, ha drenado más de 1500 o más de 200 en las primeras 3 horas, tengo que llamar al cirujano para que lo vea. Pero si el paciente está estable y ha drenado menos de 1500 o es menos de 200 en las 3 primeras horas, le hago una tomografía. Y tengo que ver si esa hemorragia se ha coagulado y ha creado, se ha tabicado o no, ¿no? Si se ha tabicado, se ha coagulado ahí, le pongo fluidinolítico. Si persiste, ya lo mando a cirugía. En cambio, si el paciente está inestable, ¿no? Más de 1500, está drenando más de 200 por hora, simplemente llamo al cirujano. Si el paciente está, y el cirujano va a decidir cómo lo opera. Si lo ve que está estable, le hace toracoscopía. Pero si está inestable, toracotomía. ¿Ya? Normalmente nosotros en el hospital de este paciente que puede venir con hemotoras, con indicación quirúrgica de emergencia, no pensamos en toracoscopía. ¿No? De frente hacemos toracotomía, ¿no? Por el bien del paciente. ¿Ya? En nuestra sede hospitalaria. Probablemente en otras sedes opten primero por toracoscopía, pero nosotros vamos a la segura, toracotomía. Muy bien, entonces no olvidar estos valores, es importante. Llamo al cirujano cuando drena más de 1500 de sangre o más de 200 en las 3 a 4 primeras horas. Llamo al cirujano, toracotomía. No hay que dudarlo. Muy bien. Otra patología que hay que ver en los pacientes con trauma torácico es el taponamiento cardíaco. ¿Ya? Por algún motivo hay sangre en el saco pericárdico o en el espacio pericárdico que está comprimiendo el corazón. ¿Ya? Un taponamiento cardíaco por un pericardio. Entonces hay pacientes que van a venir a emergencia que con 200 centímetros cúbicos en el espacio pleural se van a taponar. Pero hay pacientes que ves por emergencia que tienen como 2000 o 3000 en el saco pericárdico y no están taponados. Pero están a punto y en un momento se van a taponar. ¿Qué los diferencia a los agudos de los crónicos? Esto de acá. La presión que hay ya ustedes recordarán, ¿no? La presión que hay en el espacio pleural es negativa. La presión que tenemos en el saco pericárdico o en el espacio pericárdico es
cero o ligeramente positiva. Raras veces es negativa, ¿ya? A diferencia de la pleura, recuerden, ¿ya? Pero esa presión que hay en el espacio pericárdico, o sea, que el espacio que está rodeando al corazón, o sea, el espacio pericárdico, no es más que la presión aurícula derecha. No puede ser más. Pero ¿qué pasa si nosotros comenzamos a aumentar el líquido, por ejemplo, sangre, en el saco pericárdico? La presión en el saco pericárdico va a aumentar. Y el paciente puede estar tranquilo, pero cualquier condición que genere que la presión del saco le gane a la aurícula, el paciente inmediatamente se va a taponar. Y inmediatamente que se tapona, baja el gasto cardíaco. ¿Cómo así? Si este es el líquido y está aumentando, va a llegar en esta fase crítica, la presión en el saco pericárdico es mayor que en la aurícula, lo cierra, comprime la aurícula y no permite que la sangre llene la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por lo tanto, no hay sangre en el ventrículo izquierdo y hay hipotensión. ¿Por qué? Porque la presión en la aurícula derecha ha sido vencida por la presión del saco pericárdico, ¿sí? Por taponamiento cardíaco. ¿No? La fisiopatología explica en el diagrama: derrame, aumento de la presión pericárdica, restricción de llenado, hipotensión. ¿Qué hay que recordar en taponamiento agudo? El diagnóstico es clínico. PA de Beck. Tiene signo de shock auditivo, pulso paradójico, signo de pulso. Paciente politraumatizado, trauma torácico cerrado, tiene estos síntomas, no lo dudo. Taponamiento. ¿Qué le hago? Pericardiocentesis. La PA de Beck. No se olviden esta figurita. Y de cómo está la pobre velar ingurgitada. Entonces, ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque la sangre no llega a la aurícula derecha, pues porque lo está comprimiendo. Entonces, ¿la sangre qué hace? Rebasa y se ve en la yugular. Ingurgitación yugular. Pobre corazón está rodeado de sangre, ¿no? No puede, los ruidos cardíacos no pasan disminuidos. Y como no llega sangre a la aurícula, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, entonces la aorta disminuye el gasto cardíaco, hay hipotensión. Entonces, este gráfico o sea, representa muy bien lo que es la actividad de Beck. Síndrome obstructivo, ¿cómo diferenciarlo? El pulso paradójico. Van a ver en su práctica, probablemente ustedes, también lo van a ver probablemente. ¿Cuándo una toracotomía en sala de emergencia? Porque se puede hacer una toracotomía en la sala de emergencia, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes con lesiones penetrantes, ¿no? Que llegan sin pulso, ¿no? Paciente que entra por emergencia, está sin pulso, pero tiene actividad eléctrica, ¿no? Le pones los electrodos, tiene la actividad eléctrica, puede ser candidato para una toracotomía de reanimación inmediata. Entonces, ¿quién lo debe hacer? Un cirujano calificado o un médico calificado. ¿Qué? Porque va a hacer una incisión en la parte torácica, ¿no? Y le va a poner un separador. ¿Para qué? Para evidenciar la zona de sangrado, para evidenciar, o va a hacer un masaje directo, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes son candidatos para eso, ¿no? Una toracotomía, para hacer el masaje, para retirar todos los coágulos, para detener el sangrado. No puede ser que la aorta esté dañada por el accidente, entonces pones la mano ahí y vas a sala de operación. La idea es salvar la vida del paciente. A ver, ahí está agarrando el corazón porque está sangrando y ahí de frente a sala de operación. Una toracotomía en la sala de emergencia. Ahí mismo está sangrando el corazón, tiene una perforación, le han hecho una toracotomía de urgencia. Acá ya no que el campo hay que limpiar, no, es una sala de emergencia. Miren, le ponen una sonda Foley en esa lesión y está sangrando, pero ya ha parado el sangrado en el corazón. Acá falta acampar la sonda y pum, y el paciente esté estable o lo estabilizan para llevarlo a sala de operación. En sala de operación se corregirá. No se puede corregir. Está perforado el ventrículo izquierdo. Parche y quedó. Indicaciones de tratamiento quirúrgico para lesiones torácicas. Ya hemos dicho que el drenaje en toracotomías iniciales más de 1000 o 1500, ¿no? Que haya drenaje continuo más de 200
¿no? Por hora, que tenga un motor retenido, que haya impresiones de desgarro de aorta torácica, lesiones de grandes vasos, taponamiento cardíaco, ordenación cardíaca, fuga masiva de aire, lesión traqueal, de un tórax abierto, perforación esofágica, son todas posibles indicaciones para manejo quirúrgico. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el tema? Ya hemos terminado la exposición. ¿Alguna pregunta, delegada? No, doctor, no sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta. Muy bien. Entonces, nos vemos en la otra clase que va a ser la última semana, creo, sobre pie diabético y enfermedad venosa. Eso ha sido todo. Gracias. Nos vemos. Cuídense.